¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Habéis visto con qué estilo me tiro esta vez en el sofá? Algunos me lo habéis dicho y por eso os lo dedico. En el vídeo de hoy, Leónidas contra Hernán Cortés. ¿Por qué hago este vídeo? Pues fijaros, por un motivo muy sencillo. Estoy harto de ver 1000 veces al año la película 300 en la TDT o en la televisión por cable. Y siempre que veo esa película me pregunto, ¿cómo sería la mejor batalla de la historia contada por Hollywood si de alguna manera alguien se enterara de que eso pasó en alguna vez, ¿vale? Y digo esto porque estoy harto de ver 300, Leónidas, espartanos y espartanos y nunca oigo hablar de Hernán Cortés. Para el que no lo sepa, y creo que muy pocos, pero lo voy a explicar para que lo tengáis claro. La película de 300 habla de la guerra de las Termópilas, una guerra que tuvo lugar entre griegos, ¿vale? Y persas. Estos griegos se juntaron, ¿de acuerdo? Diferentes pueblos de Grecia para hacer frente a los persas. Y de los que se llevaron la mayor fama fueron los espartanos. ¿Por qué? Porque en la batalla de las Termópilas, que era un lugar donde era un paso fronterizo para pasar a Grecia estratégico por parte de los persas, los espartanos hicieron como una especie de tapón e impidieron que los persas durante un par de días pudieran pasar, ¿vale? Esto ha salido en infinidad de películas, como por ejemplo 300, y la gente lo toma como un acto realmente de valentía. El poner a 300 espartanos contra 300.000 persas, ¿vale? La realidad es que en las batallas tú tienes que tomar parte de la batalla con una estrategia, y los persas en este caso querían ganar por aplastamiento a los griegos por número, mientras que los griegos habían optado por una postura muy inteligente que era bueno, pues acordonarse en una zona, centrarse en una zona y no dejarles pasar, ¿vale? Pero los 300 no estaban solos, había un montón de pueblos de Grecia que les apoyaban. ¿Por qué? Porque si sabían que si los persas pasaban por ahí, los pueblos de Grecia iban a verse afectados. Entonces no estaban solos 300, había 700 de otro pueblo, 400 de otro pueblo. Os dejaré el enlace aquí abajo para que vosotros veáis la realidad. Lo que pasa es que luego sale en la película que 300 aguantaron a 400.000 persas. Ni eran tantos persas ni eran tan pocos espartanos. Pero bueno, la película dice esto. Entonces, estos 300 más los que había griegos hicieron un tapón. ¿Qué es lo que sucedió? Que los persas, al ver que no ganaban la batalla porque no podían pasar por ese tapón, sobornaron a uno de los griegos con oro y consiguieron entrar por otro camino que ellos en principio no sabían y que uno de los griegos les confesó, ¿vale? A partir de ahí esto lo supieron los espartanos y Leónidas, el rey de los espartanos, dijo, oye, proteged a vuestras mujeres y a vuestros pueblos porque van a pasar por el otro lado. O sea que van a pasar hacia Grecia de todas. Entonces los 300 se quedaron acompañados por otros pueblos griegos porque no se quedaron solos, y os dejaré aquí abajo la realidad histórica, y lo que hicieron es afrontar a los persas de manera más directa, o sea que salieron de su cueva porque sabían que en algún momento les podían atacar por detrás, con lo cual ellos iban a quedar atrapados. Y entonces Leónidas dijo, pues vamos a por Jerjes, que era el rey de los persas, ¿de acuerdo? Y si matamos al rey de los persas, tenemos alguna posibilidad de sobrevivir nosotros, los 300 más los otros pueblos griegos que teníamos detrás. Porque si no matamos al rey de los persas, automáticamente todos estos morirían, ¿vale? Porque habían encontrado el camino de por detrás. Entonces, cuando Leónidas salió a por Jerjes, que eso se ve en la película de 300, le hizo un ataque a Jerjes, pero fracasó y murió en el intento. Entonces, toda esta leyenda de 300, cómo aguantaron la embestida de todos los persas, para llegar a la conclusión de que perdieron porque no pudieron salvar sus vidas, ¿de acuerdo? Y que lo pongan como un ejemplo de resistencia, de ejemplo de valentía, de técnicas de guerra, pues realmente es algo que a mí, honestamente, me preocupa porque perdemos otros ejemplos que son mucho más importantes que este, mucho más increíbles que este, que por motivos X, motivos Y, a nosotros no nos llega porque Hollywood no se hace eco. Y os digo cuáles. En 1520, Hernán Cortés tuvo la mayor batalla épica de la historia
una batalla considerada como imposible por parte de todos los historiadores, la batalla de Otumba. ¿Qué pasó en la batalla de Otumba? En la batalla de Otumba se juntaron 600 españoles contra 200.000 aztecas. O lo que es lo mismo, por cada azteca salían, bueno, por cada español salían unos 70 aztecas. ¿Vale? La realidad es que cuando se plasma en los libros de historia las crónicas de esa batalla, resulta increíble que los soldados españoles, ¿vale?, sobrevivieran al ataque de los aztecas. Pero os voy a explicar un poco cómo fue la batalla, porque como todo el mundo sabe cómo fue la de 300, merece la pena entender cómo fue la de Otumba, porque realmente es mucho más espectacular y mucho más increíble. Lo primero que os tengo que decir es que en la batalla de Otumba, los 600 españoles no estaban atrincherados en un paso fronterizo. Estaban en medio de una batalla, con lo cual 200.000 aztecas los podían rodear en cualquier momento. ¿De acuerdo? Con lo cual, la descompensación estratégica que tenían los españoles versus a lo que hemos visto en la película 300 era infinitamente mayor, o sea, mucho más difícil de contrarrestar 600 versus 200.000 y encima en un espacio abierto, ¿vale? Hasta ahí te puedo leer. Hernán Cortés, que era un señor que tenía experiencia en batallas 1000 porque vivía de la conquista, uno de los principales conquistadores españoles, lo que hizo es colocar sus picas, lo que le quedaba de infantería, que era muy poco porque no tenían pólvora debido a que la habían gastado en batallas anteriores, por ejemplo la de la Noche Triste, que si os interesa yo os lo explicaré en otro día, una batalla donde los españoles perdieron infinidad de bajas, ¿de acuerdo? Porque se enfrentaban a cientos de miles de aztecas en días anteriores, y cuando llegaron a Otumba y se vieron con 600 versus 200.000, dijeron, mira, o aquí ganamos esta batalla, o esta gente nos coge, nos lleva a las pirámides aztecas, nos abren en canal y nos arrancan el corazón. Con lo cual, Hernán Cortés dijo, o ganamos o morimos. Y mejor morir matando que no que te lleven a la pirámide y te arranquen el corazón. Los aztecas, que se estaban frotando las manos, empezaron a rodear a todos los españoles, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para intentar ir capturándolos e ir llevándolos hacia la pirámide para hacer sacrificios con ellos. ¿Ok? Los españoles, sabiendo eso, formaron en círculo e intentaron protegerse de ese ataque, mientras Hernán Cortés, con sus otros jefes de filas, programaban el ataque a 200.000 aztecas de manera inteligente. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Hernán Cortés? Hernán Cortés dijo, la única manera que yo tengo de salir de esta es cargarme al jefe de las filas aztecas. Porque los españoles sabían que si llegaban al jefe de las filas aztecas y lo mataban, el resto lo vería como algo realmente que a ellos les preocupaba, porque el chamán, el jefe, el guía de todos los aztecas era su chamán, ¿vale? Entonces, Hernán Cortés, en esa batalla, ¿de acuerdo?, que fue librada en 1520, logró con 600 hombres cargarse al jefe de los aztecas. Y en esa batalla lo consiguió porque el jefe de los aztecas subió un montículo para ver cómo los aztecas iban acorralando a los españoles, creyendo los aztecas que iban a ganar de sí o sí. ¿Por qué? Porque tenían muchas más tropas, ¿vale? Hernán Cortés cogió los pocos caballos que tenía, que en las crónicas ponen que eran 20, y atacó con un frente hasta poder atravesar las barreras de los aztecas y llegar al chamán, al cual lo empaló con una lanza, mientras otros de sus soldados le quitaban los ropajes y se los mostraban a los aztecas para enseñarle que su, entre comillas, dios en la tierra, el chamán que les guiaba, había caído. ¿Eso que consiguió? Que en ese momento automáticamente en el cual vieron los aztecas que Hernán Cortés se cargó al jefe de filas de los aztecas salieron por patas. Porque dijeron, siendo 200.000, ¿cómo esta gente se ha podido cargar a nuestro chamán? ¿Vale? A nuestro jefe de filas. Tendremos que huir, no vayan a ser que hagan lo mismo con nosotros. Y los españoles, sabiendo que si los aztecas volvían a sus
a sus zonas de seguridad, los iban a perder de rastro, ¿de acuerdo? Fueron detrás de ellos y en la medida de lo posible fueron acabando con todos los que pudieron en esa batalla, ¿vale? ¿Yo qué quiero deciros con todo esto? Pues que realmente la historia es muy injusta. ¿Por qué? Porque solo se cuenta en la historia ciertas cosas que a ciertas personas le interesan, ¿de acuerdo? En la historia de la conquista por parte de los españoles o del Reino de Castilla, de América, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que se omiten por motivos muy lógicos. Nosotros los españoles cuando fuimos a conquistar América, el Reino de Castilla no lo hizo para evangelizar, lo hizo por el oro. Y no se podía justificar de ninguna manera que nosotros, intentando justificar pues la evangelización del cristianismo allí, podíamos justificar tantas muertes, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto en los libros de historia está tapado, ¿por qué? Porque no interesa que salga a la luz. Lo que interesa es entender de que nosotros fuimos ahí a evangelizar como si cuando pisaron los conquistadores españoles tierras americanas, los indios de aquellas zonas, los aztecas, etcétera, etcétera, les pusieron una alfombra roja. No, no, no. Ellos fueron muy beligerantes con los españoles. ¿Por qué? Porque ellos eran los dueños de ese territorio. Y al igual que habéis visto muchas películas de indios con vaqueros, los indios contra los colonizadores españoles también tenían guerras muy crueles, ¿de acuerdo? Y muy sangrientas. ¿Por qué? Porque los españoles querían aniquilar a todos los aztecas porque no les interesaba hacer rehenes, porque no les valían para nada, y los aztecas que no entendían la guerra como lo que entendían los españoles de aniquilación, lo que querían era captar a esos españoles, secuestrarlos y llevarlos a la pirámide para arrancarle el corazón, como habéis visto, por ejemplo, en la película Apocalipto, que debe ser una de las pocas películas que respeta la historia, o al menos lo hace de una manera realmente fidedigna, conforme a los libros más serios la plasman, ¿vale? Yo ya os he dicho, la película 300 está muy bien, yo la veré por 16ª vez, porque realmente los efectos especiales son buenísimos, pero la capacidad técnica, los métodos de guerra, cómo se planteó esa batalla, el número de griegos que había, que no eran 300, como han dicho en la propia película, cómo los persas afrontaron la batalla, no es lo mismo que pasó con Hernán Cortés en la batalla que os acabo de contar, ¿de acuerdo? En esta batalla realmente pasaron cosas increíbles y os dejaré la descripción del vídeo literatura histórica al respecto para que os la leáis, porque realmente ahí sí que se demuestra que sí o sí en aquel momento se libró una de las batallas más increíbles de la historia, con un menor número de contrincantes versus atacantes, con un menor número de posibilidades de salir adelante, y aún así los españoles con Hernán Cortés, con técnicas de guerra, pensando, porque cuando te va la vida en ello lo mejor es pensarlo muy bien, consiguió acabar con los aztecas, ¿vale? Se dice que detrás de esa batalla se acabó el imperio de los aztecas, ¿vale? Y a eso no le falta a la gente razón, porque después de esa batalla ya realmente los españoles se sintieron con capacidad de colonizarlo todo. Si de ahí salieron, podían salir de cualquier otra cosa. Si os interesa la historia de la colonización de América, decidlo en la descripción del vídeo. Yo puedo hacer más vídeos explicando historias que no aparecen en los libros, porque o bien no interesa o bien porque es realmente un poco cruel explicar ciertas cosas. Las técnicas con las cuales los españoles atacaban a los aztecas, cómo los españoles utilizaban técnicas de guerra que en Europa no utilizaban porque en Europa estaban mal vistas o no eran nobles utilizarlas. Todo eso lo podemos explicar en un vídeo. Si os interesa, decírmelo, pero acordaros, 300... Leónidas versus Hernán Cortés, ahora sabéis quién fue más valiente de los dos. Yo me despido y hasta la próxima.